Un poco del sistema de conducción. El sistema de conducción empieza aquí en el nodo sinusal, ¿no? Es como la llave general de la casa. Luego, el nodo sinusal envía su corriente eléctrica hacia el nodo AB a través de tres haces que están acá, que son los haces internodales. Y como el nodo sinusal está en la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior, entonces tenemos que estimular la aurícula izquierda y para eso existe este haz de Bachmann, que va a estimular la aurícula izquierda milisegundos después que la derecha empieza a estimularse. Entonces, el estímulo eléctrico llega al nodo AB, aquí sufre una pausa de un décimo de segundo y luego corre por el haz de His. El haz de His se bifurca rápidamente en rama derecha y rama izquierda y van a distribuirse en ambos territorios, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. Desmenuzando un poco más el sistema de conducción, entonces tenemos el nodo sinusal, el tracto internodal posterior, el internodal medio y el internodal anterior, el fascículo de Bachmann y el nodo AB, que ya habíamos mencionado. Y más abajo, yendo de aurícula a ventrículo, tenemos el nodo AB, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda de el haz de His. La rama izquierda, como ustedes saben, se va a dividir a su vez en dos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. La frecuencia cardíaca que descarga cada uno de los nódulos está ya predeterminada, de tal forma que el nodo sinusal descarga entre 60 a 100 impulsos por minuto. El nodo AB va entre 40 y 60. El haz de His también puede estimular entre 20 y 40 y las fibras de Purkinje entre 15 y 20. Y eso, en teoría, para luego entender por qué aparecen bloqueos, Recording in progress. por qué hay arritmias o cómo denominarlas cuando uno tiene un determinado electrocardiograma con una aparente alteración. Esta es una representación esquemática de los potenciales de acción de las diferentes fibras o de los diferentes cardiomiocitos que existen a nivel muscular cardíaco. No todas las fibras cardíacas son iguales, ¿no? Esta es la clásica que hemos aprendido en fisiología, la inferior, la de más abajo, ¿no? Con la meseta típica de la repolarización, pero esta es la que es típica del músculo ventricular. Más las de fibra de Purkinje van un poquito más rápido, las ramas de las de His también, las del haz común también, las del nodo AB, las de los nodos en general van muchísimo más rápido y la del músculo auricular asemeja un poco las fibras ventriculares. Pero en general esto pasa, ojo, en milésimas de segundo. Luego aquí vamos a mirar un poco entonces lo que es el ciclo cardíaco. Vamos a hablar primero de la sístole. Entonces en sístole va a ocurrir un fenómeno primero que se llama contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Iso igual, volumétrica, volumen, agua, líquido, contenido, sangre en este caso, ¿no? Entonces va a haber una contracción sin que cambie el volumen de sangre que hay ya dentro de cada ventrículo, ¿no? Las aurículas están relajadas y los ventrículos entonces se contraen y la sangre es presionada contra las paredes del músculo cardíaco y contra las válvulas cardíacas, que son cuatro. ¿Qué ocurre entonces en el ciclo cardíaco en sí? Luego viene la expulsión ventricular. Eso significa que las válvulas ventrículo-arteriales se abren, ¿no? Y la sangre empieza a salir. Del ventrículo izquierdo sale por la aorta y del ventrículo derecho sale por la pulmonar. Los ventrículos están contraídos, expulsando la sangre. En resumen, las válvulas ventriculares están cerradas, pero las válvulas ventriculoarteriales o sigmoideas o aórtica y pulmonar están abiertas.
En la segunda parte del ciclo cardíaco, la diástole viene post contracción isovolumétrica y post expulsión de la sangre. Entonces empiezan a relajarse los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares se cierran, empieza a, perdón, las válvulas ventriculoarteriales se cierran, las válvulas auriculoventriculares se abren más bien, porque empieza a pasar la sangre de ambas aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Aquí tenemos que en el llenado ventricular hay dos fases. La fase de llenado inicial, donde por distensión, dilatación, por la relajación ventricular, los ventrículos se abren, generan presión negativa, las válvulas auriculoventriculares se abren y la sangre cae de la aurícula al ventrículo y hacia el final de la diástole ventricular ocurre la sístole auricular. Esta sístole auricular es la que completa el llenado ventricular. Repasemos entonces qué ocurre. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas en un comienzo, luego se abren para permitir el llenado y permanecen abiertas durante la sístole auricular. De otro lado, las válvulas ventrículo-arteriales o sigmoideas se cierran en la diástole y permanecen cerradas durante todo el tiempo de diástole. Ojo y oreja a esta gráfica, sencilla, pero es importante entenderla. Si nosotros nos movemos del punto A hacia el B, entonces vamos a tener que va a aumentar la presión, ¿no es cierto? Hay una determinada cantidad de sangre dentro de los ventrículos y va a aumentar la presión porque está ocurriendo lo que se llama contracción isovolumétrica, ¿no? Luego, la presión se mantiene, pero vemos que la sangre empieza a disminuir. Del punto B al punto C, la sangre disminuye porque estamos en el periodo de expulsión. Finalmente, el ventrículo se relaja y hay un periodo en el cual, antes de que se abran las válvulas auriculoventriculares, la presión cae hacia el punto D con un volumen residual que es el que ha quedado luego de la expulsión ventricular. Entonces, este punto D marca el inicio de un nuevo llenado sobre un basal que no es cero, empieza nuevamente a llenarse la sangre con el vaciado de las aurículas al ventrículo y luego aquí termina el vaciado auricular, viene la contracción auricular antes de la diástole y empieza la contracción isovolumétrica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos indica esta gráfica, que luego vamos a mirar para qué nos es útil. Bien, esto a manera de conocer el electrocardiograma, cada uno en su sede va a tener un cursillo de electrocardiograma para que lo entiendan mejor. Aquí tenemos la onda P, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, línea isoeléctrica, nuevamente onda P, segmento PR, onda Q, onda R, onda S, segmento ST, onda T y nuevamente línea isoeléctrica. Segmento ST, como bien se marca aquí, este punto donde empieza el segmento ST se llama punto J. Aquí estamos marcando el intervalo QT, que va desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y por aquí estamos marcando el intervalo PR, desde el comienzo de la onda P hasta donde inicia el complejo QRS. Y aquí la correlación con la curva de repolarización de las células cardíacas, sobre todo de las células ventriculares, ¿no? Arriba, potencial de acción monofásico de una fibra muscular ventricular durante la función cardíaca normal, que muestra la rápida despolarización, es este ascenso rápido, y posteriormente la repolarización lenta durante la fase de meseta
aunque en la parte final se acelera un poco. ¿Y esto a qué se debe? En la mañana o más temprano hablábamos con los alumnos de la sede que cuando empieza la despolarización se invierten las cargas de la célula muscular cardíaca. Salen las cargas negativas al exterior de la membrana celular y el interior que era negativo se vuelve positivo. Y eso ocurre por esto. Miren, esta es la despolarización y aquí está entrando fundamentalmente sodio. El sodio que está extracelular ingresa por los canales rápidos de sodio hacia el interior de la membrana celular. Y aquí termina la despolarización. Esta es la fase cero del potencial de acción. Luego viene la fase uno. Sigue entrando iones positivos, ¿no? Un poco de sodio y un poco más de calcio, pero fundamentalmente empieza a salir potasio. El balance de cargas positivas es mayor de tal forma que nuevamente se restablece la polaridad de la célula cuando se repolariza, de tal manera que las cargas vuelven a ser positivas hacia el exterior. Observe que esto ocurre alrededor de todo el potencial de acción, incluso en la fase de meseta y en la fase rápida. Además, noten ustedes que tanto el sodio, pero principalmente el calcio, son los iones que van a hacer justamente que se forme esta meseta, van a hacer que se enlentezca la fase de repolarización importantemente. Respecto al proceso contráctil, ya ustedes también han visto esto en fisiología. Ustedes tienen aquí la fibra de actina y de miosina y las moléculas de ATP que están ligadas entre sí. Ocurre la activación de la cabeza de miosina por una hidrólisis de ATP que pierde un fósforo y entonces empieza la activación. Se forman puentes cruzados entre la cabeza de miosina y el filamento de actina y esos puentes cruzados van a hacer un desplazamiento. Ese desplazamiento va a ser el que finalmente eh, se realice por la energía que se libera con este fósforo que se pierde de la cabeza de ATP. El ATP queda en ADP y ocurre el deslizamiento que es justamente la contracción, ¿no? La contracción se desliza actina y miosina entre sí, el músculo se acorta y luego nuevamente se relaja, ¿no? Se libera el ADP de la unión que tenía con la cadena de actina. El ADP sale de la molécula de miosina y nuevamente ocurre un ciclo cardíaco cuando se agrega otra molécula de ATP que inicia todo el ciclo nuevamente de la contracción. Más que mirar las gráficas, aquí es importante reconocer estas denominaciones. Y esas denominaciones son justamente que tenemos que reconocer que hay periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? Es un periodo en el cual la célula muscular cardíaca no se logra estimular por un nuevo proceso de contracción. Pero hay periodos refractarios absolutos donde la célula es inexcitable totalmente, que acá hay un estímulo y el estímulo no va a generar un nuevo proceso de corriente eléctrica que pueda generar un nuevo latido. Pero también hay periodos refractarios relativos, donde el mismo estímulo encuentra a una célula ya recuperándose y entonces esta recuperación puede permitir que se propague un nuevo estímulo. Pero ese estímulo se va a propagar generando un tiempo mayor. Un tiempo mayor porque la célula no estaba totalmente preparada para recibirlo.
Ese tiempo mayor se va a traducir en que va a cambiar la forma del complejo QRS, va a variar. Y la variación va a depender de dónde esté el estímulo, en qué parte del corazón ocurrió, en la punta, en el tercio medio, en la base, en la aurícula, en fin. Va a generar eh, la morfología del QRS según la zona donde se haya generado ese nuevo estímulo, que logró despolarizar a la célula aún estando en periodo de repolarización en periodo refractario. Unas cuantas palabras del nodo sinusal, que como ya les dije, su potencial de acción es mucho más rápido, la repolarización es mucho más rápido, igual tienen una fase cero de repolarización muy rápida, pero miren, aquí depende mucho de calcio, ¿no? Y salida de potasio también, como en las otras células, pero en el nodo sinusal fundamentalmente es calcio y no sodio, como ocurre en la célula ventricular, ¿no? Va saliendo potasio, va entrando sodio y va entrando calcio y luego entra mucho calcio hacia la célula que despolariza rápidamente el nodo y luego sale potasio generando pues que el nodo sinusal tenga una automaticidad muy rápida y comande el ritmo de todo el músculo cardíaco. Bien, y ocurren varios factores, hay varios receptores. En la célula cardíaca tenemos que tener receptores para adrenalina, receptores para acetilcolina. Unos son estimulantes, otros son inhibitorios, ¿no? Y entonces ahí tenemos que cuando el ciclo o la célula es estimulada por noradrenalina, se libera ATP, se forma AMP cíclico, se liberan sinasas de proteínas inactivas que se activan, ¿no? Abren los canales de calcio y hacen que la célula se estimule muy rápido, porque van a actuar sobre el retículo sarcoplásmico, que va a liberar más calcio todavía y van a hacer que la despolarización sea más rápida y más fuerte. Del otro lado, por la vía de la acetilcolina, más bien, va a necesitar estos tipos de receptores que se llaman muscarínicos, que van a inhibir más bien que el ATP se degrade a AMP cíclico y van a hacer que obviamente haya un efecto contrario a nivel del retículo sarcoplásmico y en general en la contracción, excitación de la célula muscular cardíaca. El corazón como bomba. Esta gráfica que parece complicada es muy sencilla. Vamos a mirarla con atención y vamos a mirar aquí esta primera parte. Aquí estamos viendo abajo una curva de volumen, es el volumen que está en los ventrículos, y arriba en rojo una curva de presión. Noten ustedes que en sístole, ¿no? En B viene a ser lo que se llama contracción isovolumétrica, en esta zona negrita, en B. Luego aquí se abre la válvula aórtica y entonces empieza el periodo de expulsión. Como ustedes ven, la presión continúa alta, pero el volumen cae porque estamos expulsando la sangre. Luego llega a su máximo punto, la válvula aórtica se cierra, empieza la relajación isovolumétrica. Miren, no cambia el volumen de sangre, pero cae la presión, que también llega hacia un punto donde la válvula mitral se abre, ¿no? Se abre y empieza un nuevo llenado y luego todo el ciclo que hemos comentado acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es curva de presión-volumen. Esta gráfica de aquí es la que ya hemos nosotros comentado, ¿no? En la diapositiva anterior.
Y miremos ahora esta diapositiva de acá. Esta línea roja es la misma curva de presión que ya hemos visto aquí. Esta línea de acá es la misma línea de volumen que ya hemos visto acá también. Pero ahora aquí estamos agregando tres gráficos más. Uno, esta línea negra que me va a mostrar las ondas que ocurren en los cambios venosos cuando están sucediendo todos estos cierre de válvula, apertura de válvula, el periodo de expulsión y nuevamente cierre de válvula y la nueva apertura de válvula. Estas son ondas de presión venosa que van ocurriendo durante el ciclo cardíaco en el sistema venoso, repito. Y aquí abajo, la correlación con el electrocardiograma. Miren que se cierra la válvula mitral, entramos en contracción isovolumétrica, ¿no? Estamos en pleno QRS, y luego viene el periodo de expulsión, estamos cerrando el QRS y en el segmento ST, aquí ya ha empezado eléctricamente la repolarización, se cierra la válvula aórtica, se abre la válvula mitral y estamos en la línea isoeléctrica. Y en cuanto a sonidos cardíacos, estamos mirando aquí la presencia del cuarto ruido cardíaco, pero fundamentalmente, perdón, el primer ruido cardíaco que correlaciona con la apertura de las válvulas eh, ventrículo-arteriales y el segundo ruido que correlaciona con el cierre de las mismas. Bien, la ley de Frank-Starling, ¿qué es? La ley de Frank-Starling es una ley que se basa entre la longitud inicial de las filas del miocardio y la fuerza generada por la contracción. Es decir, la ley dice que a mayor estiramiento de la fibra, mayor fuerza de contracción voy a tener. Pero, como todo en la vida, todo tiene un límite. Así que ustedes cojan una liga y estírenla al máximo y cuando la sueltan va a tener una fuerza intensa, si quieren sobre todo, digamos, impulsar un objeto a una distancia determinada. Pero si ustedes han estirado mucho, 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 mucho esta liga, se va a romper y va a perder su capacidad contráctil. Pues algo similar va a ocurrir con la fibra muscular cardíaca, que una vez que se estira demasiado, ya no regresa a su forma basal y pierde fuerza de contracción. ¿Cuándo vemos estas circunstancias? La vemos cuando el paciente tiene cardiopatía dilatada y el paciente con cardiopatía dilatada genera este estiramiento de fibra cardíaca hasta que vence su capacidad contráctil. Y cuando ya la vence, no hay punto de retorno, el ventrículo se queda dilatado y muy grande, y entonces le vamos a tomar una placa al paciente y vamos a ver una silueta cardíaca enorme. Y después le hacemos un ecocardiograma y el ecocardiograma nos va a mostrar diámetros aumentados del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ley de Laplace. La ley de Laplace nos habla de que la tensión de la pared, que surge de un radio y de una presión interna, surgen de una presión y de un radio que dependen del ventrículo o del tamaño del ventrículo, en este caso, o en general de la cámara, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los cambios patológicos en el sistema cardiovascular pueden alterar la presión o el radio para aumentar efectivamente la tensión de la pared para reducir el flujo sanguíneo del miocardio y el acortamiento que generalmente invoca una respuesta hipertrófica. En español, si yo pongo más presión dentro de mi ventrículo que ejerce sobre el grosor de mi pared se va a poner más gruesa todavía porque tiene que vencer una presión. Esta tensión de pared puede hacer que el radio aumente o que el radio disminuya. A su vez, eso va a generar que mi flujo coronario intramiocárdico se reduzca. O sea,
Si yo voy a hacer pesas para que mis brazos se vean más bonitos, más gruesos, más músculo, al corazón no le conviene que el paciente sea hipertenso, que sería la pesa que tiene que levantar el corazón por cada latido, porque definitivamente se va a volver más grueso y se va a volver más torpe, más lento y va a tener menos irrigación. O además va a tener más masa muscular, pero esa masa muscular va a necesitar más flujo coronario y no va a haber flujo coronario, porque las arterias con las cuales uno nace no se van a poner más grandes ni se van a aumentar de diámetro por la demanda. Simplemente van a generar una isquemia relativa y esa isquemia relativa aumenta mi riesgo de infarto del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el mensaje de lo que vemos de esta ley de Laplace. Bien, luego algunos otros conceptos, como estos que vemos acá, de batmotropismo, que es la capacidad de excitabilidad que tienen las células musculares de activarse frente a un estímulo eléctrico, ¿no? Dromotropismo es la capacidad de que se conduzca ese estímulo que se generó previamente. Cronotropismo es la capacidad de acelerarse o desacelerarse del corazón. Inotropismo es la fuerza con la cual se contrae el corazón, aumenta o disminuye igualmente. Y lucitropismo, que es la que tiene el corazón de relajarse. Digamos que en el corazón hipertrófico, que justo comentábamos previamente, tiene poco lucitropismo porque se relaja muy mal, muy lento. Bien, y la presión arterial se regula por varios sistemas. Sistema de renina-angiotensina, sistema adrenérgico y sistema de la insulina. Y aquí entonces hablaremos un poquito de hipertensión, ¿no? Empezando con el sistema de renina-angiotensina. Esta gráfica que ustedes ven acá es la que a mí me enseñaron cuando yo estaba en la universidad, a la misma altura de ustedes, llevando el curso de cardiología. En esa época era cuarto año de medicina donde yo estudiaba y estábamos en el año 88. Entonces aquí vemos que el angiotensinógeno que se produce en el hígado es convertido en angiotensina 1 por la renina plasmática, aquí no dice, y luego la angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y hasta ahí nada más sabíamos. Luego en el tiempo hemos descubierto que rutas alternativas y además que este receptor, perdón, que esta angiotensina 2 actúa en diferentes receptores. Receptor AT1, receptor AT2, receptor AT3, receptor AT4 y luego una serie de receptores que se han descrito más adelante. El receptor AT1, la estimulación del receptor AT1 produce vasoconstricción, retención de sal y agua, estimulación y crecimiento celular y progresión de enfermedad. La estimulación del receptor AT2 es contraria, produce vasodilatación, produce atenuación del crecimiento y progresión de la enfermedad, atenúa la progresión de la enfermedad. Aquí ya hemos puesto entonces la renina, que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, la ECA, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y también a veces las quimasas, y la angiotensina 2, que actúa sobre la célula muscular vascular, puede producir vasoconstricción, remodelado arterial e hipertrofia de la pared arterial. Aquí estamos hablando de arterias, ojo, no estamos hablando del corazón, pero también genera lo mismo a nivel cardíaco. Del otro lado, el sistema quinina, calicreína, prostaglandina, que actúan sobre el bradiquininógeno. La calicreína la convierte en bradiquinina, que produce liberación de óxido nítrico, de prostaglandinas y factor derivado de crecimiento hormonal. Todas estas sustancias van a producir efecto contrario a lo que
hace la vía de la renina. Producen vasodilatación, producen relajación arterial, pero no actúan sobre el crecimiento celular ni remodelan la arteria. La bradykinin es degradada por la ECA en péptidos inactivos. Y luego estos gráficos que hasta ahí eran más o menos simples, se convierten en estos gráficos mucho más complejos, ¿no? Eso es lo que ahora nosotros sabemos. Y entonces habíamos llegado hasta aquí, hasta la angiotensina 2, que actúa sobre el receptor AT1 y produce, además de vasoconstricción y disfunción endotelial, produce aumento del gasto cardíaco, aumento de la secreción suprarrenal de aldosterona mediante la elevación regulada de CYP11B2, produce remodelado vascular, produce actividad del sistema nervioso central, ¿no? Que generan aumento de hormona antidiurética, aumento de hormona corticotrópica, aumento de hormona tiroestimulante, aumento de hormona del crecimiento. Del otro lado, el remodelado vascular genera rigidez vascular, el aumento del gasto cardíaco aumenta volumen del gasto sanguíneo, en la vasoconstricción produce aumento de la resistencia vascular periférica y todo eso nos lleva a la enfermedad de moda, a una de las muchas enfermedades de moda, que es la presión arterial elevada. De otro lado, como ya hemos visto aquí, es lo mismo, pero un poco en inglés, más detallado o más esquemático, ¿no? Eh, Esta función a nivel intrarrenal produce aumento de la presión glomerular, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la fibrogenesis, aumenta la permeabilidad selectiva glomerular, y esto nos va llevando a enfermedad renal crónica y en el tiempo terminando en diálisis. Como ven ustedes, es toda una cadena de circunstancias, aquí más de lo mismo, ¿no? La estimulación simpática produce aumento de renina, la hipotensión también produce aumento de renina, la baja de sodio, que la percibe a nivel renal, también produce aumento de renina. Todo eso va a hacer que el angiotensinógeno eh, se convierta más en angiotensina 1, que la ECA tenga más sustrato para convertir en angiotensina 2, y todo eso nos lleva a revertir esta estimulación negativa que había por aquí, pero a su vez también producir hipertrofia vascular y cardíaca, activación simpática con vasoconstricción sistémica, liberación de hormona antidiurética, aumento de la sed para aumentar el volumen sanguíneo, actúan sobre la corteza adrenal, produciendo liberación de aldosterona y retención de sodio y agua. La idea es aumentar el gasto cardíaco para terminar aumentando la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, todo un sistema, todas unas cascadas que se producen de acuerdo a las condiciones clínicas y fisiopatológicas que ocurran con el paciente. Pero, ¿qué hace el sistema adrenérgico? El sistema adrenérgico además tiene sus núcleos centrales a nivel del sistema nervioso central, a nivel de protuberancia y bulbo, ¿no? Liberan catecolaminas, pero a su vez tienen un sistema inhibidor, que es el sistema parasimpático, ¿no? Que liberan acetilcolina, como ya hemos visto, y que actúan a nivel de receptores muscarínicos, ¿no? El sistema adrenérgico aumenta la actividad simpática, como es conocido, actúa a nivel de receptores beta 1, beta 2 y receptores alfa 1, fundamentalmente, y todo ello va a llevar a hipertrofia del miocito, del ventrículo o del vaso, según sea el caso, produciendo isquemia, arritmias y muerte. De otro lado, las acetilcolinas van a actuar también a nivel de receptores alfa 1, perdón, son las catecolaminas actuando a nivel del receptor alfa 1, produciendo también lo que ya habíamos adelantado por acá: vasoconstricción, remodelado de efectos metabólicos adversos, resistencia a la insulina, dislipidemia, retención de sodio y agua. Efectos deleterios que nosotros tenemos que aprender a mirar. ¿De acuerdo? Y aquí es el efecto contrarregulatorio, ¿no? De los
centros altos a nivel del hipotálamo que van a inhibir la actividad simpática y van a enviar información a través del nervio vago que llega a través del corazón para tener los efectos inhibitorios. Tenemos numerosos receptores que van a mandar información al sistema nervioso central, a los núcleos centrales que hemos visto, ¿no? Receptores a nivel del bulbo carotidio, ¿no? Y más cerca de la carótida interna, que van a mandar sus información a través del nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal, ¿no? Tenemos también receptores a nivel del arco aórtico, justo antes de que salgan los vasos del cuello, ¿no? Y que estos mandan información a través del décimo par craneal, que es el nervio vago. Todo eso llega hacia los sistemas, hacia los núcleos centrales, y de ahí se va a definir qué es lo que tenemos que hacer. Disminuir la presión arterial, actuando sobre el gasto cardíaco o la resistencia vascular sistémica, y equilibrando fuerzas entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Eso a su vez va a generar también en que la presión arterial suba o baje, según sea el caso, y la frecuencia cardíaca también varíe de acuerdo a eso. Tenemos múltiples reguladores de presión arterial, quimiorreceptores, vasoreceptores o reguladores de respuesta isquémica a nivel del sistema nervioso central, que van a generar respuestas diferentes, tanto de presión como de frecuencia cardíaca. Y en esta última parte, el tema de la resistencia a la insulina, pero antes un poco más de presión arterial, algo que se va a ver en algún momento en la práctica, pero ustedes tienen que saber que los manguitos para tomar la presión arterial están hechos para adultos delgados, para adultos promedio, para adultos grandes y para muy grandes, ¿no? Y tienen que tener estas dimensiones para que la presión arterial sea tomada de manera adecuada. Hay que tener en cuenta también que la presión arterial tomada con el paciente en decúbito dorsal probablemente sea un poquito más alta que cuando se toma con el paciente sentado. Tienen que mirar que la presión diastólica igualmente es un poquito más alta, 1 a 5 milímetros de mercurio con el paciente echado que en el paciente sentado, ¿no? Hay que considerar que cuando el paciente está echado, probablemente el brazo esté un poquito más abajo que la altura del corazón. Am, Cuando la presión se toma en posición supina, probablemente el brazo debe ser sostenido con una almohada para que esté a nivel del corazón. Nunca debe pedirse al paciente que sostenga el brazo propiamente porque está generando una fuerza y eso aumenta la presión. Entonces tiene que estar el brazo totalmente relajado y por eso la indicación de poner una almohada. Cuando el paciente está sentado, el nivel de la aurícula derecha está en el punto medio del esternón y en el cuarto espacio intercostal, ¿no? Si el paciente está eh, recostado sobre su espalda, ¿no? O está en una camilla, la presión sistólica y diastólica puede aumentarse 5 a 15 milímetros y 6 milímetros de mercurio respectivamente. Si uno tiene las piernas cruzadas durante la medida de presión arterial, la presión también aumenta, tanto la sistólica como la diastólica. Y si el brazo está más arriba de lo que corresponde a la aurícula derecha, las presiones también van a salir un poquito más altas. Entonces, la recomendación final es que siempre tengamos el brazo a la altura del nivel estimado donde se encuentra el corazón. Bien, aquí en esta gráfica hay que mirar que nosotros tenemos que palpar la arteria braquial o la arteria humeral, ¿no? Y sobre ello poner el estetoscopio para poder lograr una buena medida de presión arterial.
No voy a leer todo esto porque son las formas de cómo hacer la medida correcta de la presión arterial. Eso lo encuentran en todos los libros. Aquí un resumen de ello nada más. El paciente antes de ir a la consulta y sobre todo de que se le va a tomar la presión debe estar con la vejiga vacía. El equipo con el cual vamos a medir debe ser revisado y calibrado regularmente. El paciente deberá estar sentado en reposo en una silla tranquilo 10 minutos antes de la toma. No cruzar brazos ni piernas, no hablar durante el proceso, no haber tomado bebidas calientes o muy frías 30 minutos antes de la toma, no fumar, beber alcohol, comer chocolate o hacer ejercicio por lo menos 30 minutos antes de la toma. También debe considerarse las variaciones debidas al dolor y a la ansiedad. El brazo del paciente debe estar apoyado sobre una superficie sólida, de tal manera que el pliegue anterior del codo esté a nivel del corazón. Asegurar el brazalete del esfingomanómetro de manera uniforme y cómoda alrededor del brazo, 3 o 4 centímetros del espacio enterocubital en el codo. Centrar el brazalete, parte inflable sobre la arteria braquial. No colocar la campana del estetoscopio por dentro del brazalete, entre comillas, no tomar tipo enfermera. Inicialmente, realizar un estimado palpatorio de la presión sistólica y esperar 15 a 30 segundos antes de tomar una lectura auscultatoria. Esta parte de asegurar el brazalete en la práctica se hace colocando 2 o 3 traveses de dedo por encima de la flexura del codo, ¿no? Y el brazalete se pone sobre ese nivel de tal manera que uno pueda tener espacio para colocar también el estetoscopio por debajo eh, y no dentro del brazalete. Y luego lo que hacemos es insuflar el brazalete hasta 30 milímetros de mercurio sobre la presión palpatoria y se van desinflando 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Anotar el primero de al menos 2 sonidos consecutivos como la presión sistólica y la presión diastólica se identifica por el último sonido escuchado. En la valoración inicial debe medirse la presión de la posición supina y de pie en las dos extremidades superiores y verificar la simetría de los pulsos en extremidades inferiores y, de ser necesario, tomar la presión en ellos. Medir la presión 1 y 5 minutos después de asumir la posición de pie en ancianos, diabéticos y en quienes se sospeche de hipotensión ortostática, porque nos permite detectar la caída de presión cuando el paciente se levanta. Bueno, aquí hay un video que creo que no se puede ver. Más que nada es para escuchar los ruidos auscultatorios, ¿no? A ver, lo dejo correr por si acaso.
Doctor, disculpe, pero esa parte sí no se logra escuchar. Sí, como les dije, el video tenía unas fallas, no, seguimos, sino, en real lo importante era lo primero, los ruidos de Khodorkovsky, se escuchó un poco tenue, no sé cómo lo percibieron ustedes. Ok, y eso es todo. Con eso, hemos terminado esta parte de fisiología cardiovascular y espero que haya sido claro y las cosas que no estén claras las conversamos, las tenemos en cuenta y las volvemos a revisar. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una consulta. Sí, Víctor. Sí, mencionó creo que había receptores de subtipos de receptores de angiotensina 2, 1 y 2, que creo que hacían acciones opuestas, pero ambas conducían a lo que es la hipertensión. ¿Podría explicar eso, por favor? Que no lo entendí muy No, bien. el receptor AT1, cuando la angiotensina 2 actúa sobre el receptor AT1, se produce aumento de presión, se produce vasoconstricción y se produce aumento de frecuencia cardíaca, ¿no? También hipertrofia de la pared muscular de la arteria y del ventrículo, del músculo cardíaco. Pues eso es cuando el receptor AT1 es estimulado por la angiotensina 2. Pero si la angiotensina 2 actúa sobre el receptor AT2, los efectos son contrarios, más bien relajación, disminución de la tensión, no se produce la hipertrofia de la pared arterial ni del músculo cardíaco. Esas son marcadamente las diferencias. ¿Eso aclara tu pregunta? Pero ambos conducen a lo que es el aumento de volemia mediante la hipertensión, No, o el AT1, el AT2 no. solamente el AT1. Así es, el Ok, AT1. ya. Ahora, cuando tú le das a un paciente un medicamento antihipertensivo, por ejemplo, los sartán, valsartán, que son inhibidores del receptor AT1, estos medicamentos se van a unir al receptor AT1 y van a hacer que la angiotensina 2 ya no se pegue al AT1 y se pegue al AT2. Y eso es justamente la forma como bajan la presión arterial. Ah, ya, ok, doctor. Ya, ya, selectivo entonces. Ya. Así Gracias. es. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, una consulta. Había una PPT donde hablaba sobre el calcio y su relación con el riñón. ¿Podría explicar de nuevo, por favor, esa parte? No lo logré entender. El calcio. Ujú. A ver, voy a tratar de retroceder a esta diapositiva. Esta de aquí, no creo. No, esa de ahí. Pero acá no hemos hablado de calcio. Lo que dijimos, Eh, lo que dijimos fue que el receptor AT1, ¿no? Estimulado, perdón, angiotensina 1, ¿no es cierto? Produce todos estos efectos deleterios y dentro de ellos se va a producir aumento de la presión intraglomerular, aumento del estrés oxidativo, fibrogénesis e incremento de la permeabilidad glomerular, que nos va a llevar a progresión de enfermedad renal crónica. Y como les dije aquí, terminando en diálisis, ¿no? No dije más cosas. hablaba del cuadro de la izquierda. Hay una flecha, De este cuadro de la izquierda, sí, por favor. Ujú. aquí hablé de las células del... Fundamentalmente, esto ya lo había dicho en las diapositivas previas y luego me dirigí a la parte final, donde la angiotensina 1, convertida por la angiotensina 2, lo que no dije fue que la angiotensina, que la ECA, perdón, ya no solamente es ECA plasmática, sino es ECA tisular, existe en todo el cuerpo. Y entonces la angiotensina 1 se puede convertir en angiotensina 2 a cualquier nivel y a cualquier nivel producir todos estos efectos deleterios, ¿no? Aquí.
Ahora, aquí hay una señal donde aumenta el calcio, ¿no es cierto? Y puede producir efectos negativos, es decir, inhibir la progresión o la producción de preprorenina y que luego obviamente se desencadene toda esta cascada, ¿no? Eso no lo dije, pero ahí está señalado en la diapositiva. Yo traté de hacerles un camino más simplificado desde la producción de la preprorenina que ya hemos visto en las diapositivas previas más sencillas como estas, ¿no? Y luego me dirigí hacia esta parte final. Ya, doctor, gracias. Entonces, en el caso de, por ejemplo, las personas, mujeres que entran en su etapa de menopausia y pasan un proceso de descalcificación por todo lo de las hormonas estrógenas, ¿cómo afectaría al riñón en ese caso? ¿Cuál es lo que cambiaría? Porque me está hablando de calcio. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Bueno, el proceso de descalcificación y de osteoporosis, al cual me imagino que te refieres, va por otro camino. Va en un ciclo efectivamente, tiene que ver con el calcio, pero tiene que ver con el fósforo y tiene que ver con la vitamina D y además tiene que ver con la parotormona. Entonces, todo eso hay que entrarlo a regular. Es un equilibrio de estas sustancias para encontrar justamente que el hueso no se desmineralice. Para eso se hacen las pruebas necesarias, pero no se dosa calcio, lo que se dosa es una hormona, que ahorita no recuerdo el nombre, que de acuerdo a cómo está en sangre, el reumatólogo o médico internista evalúan para poder tratar sus niveles. Y fundamentalmente lo que se aporta es un fijador de calcio como tratamiento, vitamina D y el calcio mismo propiamente, ¿no? Que se le da vía oral al paciente. Entiendo, doctor. Está bien, gracias. Ok. Doctor, otra consulta. Posterior a lo que es la contracción isovolumétrica, hay un restante de sangre que mencionó que no es cero. ¿La cantidad Así es. que queda es fija o varía dependiendo de la persona? ¿Y cuánto es generalmente? Varía dependiendo del corazón, si está hipertrófico, si está dilatado, varía dependiendo de cuánta fracción de eyección ventricular tiene ese paciente, varía de cuánta fuerza en general tiene de contracción al corazón, varía de que si hay predominio de carga simpática o carga acetilcolinérgica. este, en personas normales o en personas que no tienen un corazón enfermo, digamos que tienen más o menos un corazón sano, como ven ustedes en la gráfica, aproximadamente queda un residuo de 50 mililitros. Aquí lo pueden apreciar, justamente aquí, ¿no? Y el ventrículo más o menos se llena hasta 130 y luego expulsa, ¿no? Estos que ustedes ven acá, que se llama el stroke volume, el volumen de expulsión es más o menos unos 70 a 80 mililitros por cada latido. ¿Y la función específica de ese restante es exactamente? No, no tiene ninguna función, simplemente simplemente hay que entender que el corazón no se queda vacío, no Ah, logra expulsar todo, porque fisiológicamente es imposible que eso ocurra, ¿no? ya, ok, gracias. Sí, ¿alguna más? Listo, si no hay más preguntas, muchas gracias. Nos estamos escuchando en el camino. Tenemos una clase más por ahí eh, y ya estamos coordinando. Nos vemos, hasta luego. Gracias, doctor. Por si Bueno, acaso nos enviará esa PPT. les enviaré, bueno, lo haré llegar con la delegada de mi sede. Ya, muchas gracias, doctor. De Hasta luego. nada. Gracias, doctor. Doctor.